Los 5 millones de dólares de Iván Cepeda. El portal web www.elexpediente.co publicó una nueva investigación sobre el complot criminal que habrían urdido el senador Iván Cepeda, el presidente Santos y otros dirigentes, mediante el cual, y tras la entrega de 5 millones de dólares repartidos entre magistrados, según el testimonio, se habría logrado el llamamiento a investigación del expresidente Álvaro Uribe. El 25 de julio de 2018, mismo día que la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe en el marco de un proceso en el que pasó de acusador a acusado por la presunta manipulación de testigos en su contra, una fuente de entera credibilidad allegó a El Expediente un informe confidencial de contrainteligencia que revela detalles específicos de un supuesto complot criminal dirigido a poner tras las rejas al jefe de la oposición antes del 7 de agosto. Constatamos que no se trata de un simple anónimo, sino que en efecto es uno de varios informes elaborados por agencias de inteligencia, oficiales, retirados del Ejército y de la Policía Nacional. El documento de 3 páginas le fue entregado en días recientes a Álvaro Uribe. El expresidente le dijo a El Expediente que si recibió esa grave información de parte de un alto oficial retirado. La lucha al interior de la policía y al ASUM por el relevo de mandos en el nuevo gobierno es a muerte. El general R. y vicepresidente Oscar Naranjo controla un grueso sector de la policía a la cabeza del general Jorge Luis Vargas, exdirector de inteligencia y recientemente condecorado por el presidente Santos, quien busca llegar a la dirección de la institución. Para veteranos de la política, en los últimos 20 años el actual vicepresidente es un baúl de secretos del poder. Preguntas. El presidente Santos, el senador Iván Cepeda, el presidente de la Corte Suprema José Luis Barceló y el vicepresidente Naranjo asistieron a una reunión en la CRA 11 número 9016, donde funciona el despacho del exmagistrado Fernando Arboleda Ripoll. Ripoll es muy cercano a la familia Santos y esposo de María Paulina Riveros, negociadora en La Habana desde noviembre de 2013 hasta que fue designada vicefiscal general de la Nación. ¿Por qué el afán de la Corte Suprema en llevar al banquillo al expresidente previo a la posesión del gobierno Duque? Es notoria la presión y la premura del magistrado Barceló por dar resultados. ¿Quién es el traidor que les preocupa? ¿Quiénes son los 2 magistrados que se opusieron? ¿Se atreverán a hablar antes que actúe la justicia nacional o internacional? Es cierto que de fallar la envión de la Corte, existe un plan B para llevar a Uribe ante la JEP por hechos ocurridos durante su gobernación en Antioquia. El vice Naranjo y el Gral. Vargas le solicitaron apoyo a 2 funcionarios del gobierno de Estados Unidos con ese fin. Existió la reunión del 3 de julio en la dirección de la policía, quienes asistieron. Es cierto que hay amenazas contra la oficial que estaría dispuesta a hablar. ¿Qué dice el director de la DEA en Colombia? ¿Por qué ninguno de los grandes medios de comunicación le ha preguntado al general Vargas o al presidente Santos por el secuestro de Fernando Balda, caso que tiene a puertas de la cárcel al expresidente Rafael Correa que lo salpica directamente? La Dirección Nacional de Inteligencia ni fue creada por Juan Manuel Santos con apoyo de la inteligencia británica, reemplazó al DAS y durante 7 años, su director fue su amigo el almirante Álvaro Echandía, actualmente en Washington. Desde esa fuerza que solo le responde al jefe de Estado, se fraguó la infiltración a la campaña de Oscar Iván Zuluaga en 2014. Todas sus operaciones son con esta agencia y se sabe que las relaciones con las agencias de Estados Unidos no son tan fluidas. Lo mismo ocurre con otras dependencias de la Policía Nacional que ha logrado golpes importantes con apoyo del MI6. Así ocurrió con captura de Daniel El Loco Barrera en septiembre de 2012, que se llevó a cabo con colaboración del Servicio de Inteligencia británico, MI6 en una operación a cargo del general Vargas,
entonces director de inteligencia de la DIPOL. Expediente Uribe: las declaraciones completas de los protagonistas. Informe especial: las declaraciones completas del caso Uribe. Estas son las principales piezas procesales a favor y en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez que la Corte Suprema de Justicia le trasladó a la Fiscalía: la indagatoria del exmandatario, el testimonio de Iván Cepeda, las versiones de la manipulación de testigos de este entramado judicial. El ente investigador debe decidir a más tardar este viernes si acusa al también senador o pide la preclusión del proceso en su contra. 2 de marzo de 2021. El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe es uno de los más complejos y voluminosos que han cursado en el Palacio de Justicia. Semana tuvo acceso a este expediente, que tiene más de 70 cuadernos, 22.000 interceptaciones, documentos reservados y un desfile de testigos que le entregaron su versión a la Corte Suprema. Por años, el expresidente había pedido que se hicieran públicas estas piezas procesales, pero la Corte mantuvo la reserva todo el proceso. Por cuenta de la renuncia del expresidente al Senado, todo este expediente fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación. El caso le fue asignado al fiscal Gabriel Jaimes, quien tiene que tomar esta semana una decisión clave: pedir la preclusión ante un juez o acusar al exmandatario formalmente para llevarlo a juicio. Durante las últimas semanas, la Fiscalía está volviendo a escuchar a todos los protagonistas del caso, que en los últimos años entregaron su testimonio ante la Corte Suprema. Muchos han declarado por primera vez, como Juan Carlos El Tuzo Sierra. A pesar de que la Corte Suprema lo menciona múltiples veces en el auto que ordena la detención de Uribe, nunca quiso escucharlo en el marco del proceso. Otros que hablaron extensamente ante el alto tribunal, como Juan Guillermo Monsalve, se han negado a asistir nuevamente. Semana publica las diligencias que se hicieron ante la Corte Suprema, sin editar. Magistrado, yo quiero contarle todo lo que esté en mi alma, la indagatoria completa de Álvaro Uribe. El 8 de octubre de 2019 el expresidente acudió a la Corte Suprema a rendir indagatoria por el proceso de manipulación de testigos que lo tiene en casa por cárcel. En más de 6 horas de diligencia habló del proceso penal y de muchos puntos cruciales de su vida política. El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe comenzó formalmente el 24 de julio de 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Los señalamientos al exmandatario están relacionados con la supuesta manipulación de testigos para que cambiaran las versiones en su contra. El senador asistió a la indagatoria el 8 de octubre de 2019. Allí respondió al interrogatorio del magistrado César Reyes por más de 6 horas. Uribe Vélez habló de múltiples detalles del proceso penal y de su vida personal. Por ejemplo, narró cómo habían asesinado a su papá en la hacienda Guacharacas y lo que había vivido familiar y personalmente por este proceso penal. También se refirió a detalles de las acusaciones que le han hecho, a las gestiones de su abogado Diego Cadena, a las declaraciones del testigo Juan Guillermo Monsalve, a los paraextraditados, al odio visceral que le tiene el exfiscal Eduardo Montealegre y hasta a sus relaciones políticas con el expresidente Santos y personajes de la oposición como Piedad Córdoba. Las visitas a las cárceles y los testimonios contra Uribe, la declaración del senador Iván Cepeda. El senador, que había sido denunciado originalmente por falso testimonio por el expresidente, pasó a ser su acusador en el alto tribunal. Este es su testimonio completo ante la Corte Suprema el 4 de octubre de 2019. Iván Cepeda es la parte civil del proceso por manipulación de testigos que se adelanta en contra del expresidente Uribe. El senador rindió su testimonio el pasado 4 de octubre de 2019 ante el magistrado César Reyes. En la diligencia,
El congresista habló extensamente de su vida, el exilio que tuvo que vivir por cuenta de su trabajo como defensor de derechos humanos y la muerte de su padre. También explicó en qué consistieron sus visitas a las cárceles tanto en Colombia como en Estados Unidos, estas últimas para hablar con paramilitares extraditados como Salvatore Mancuso y Don Berna. Cepeda explicó cómo conoció al principal testigo contra Álvaro Uribe, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, y la gestión que hizo ante el IMPEC frente a las supuestas amenazas a su vida. Juan Guillermo Monsalve, lo que dijo en la Corte Suprema el testigo clave contra el expresidente. El exparamilitar, condenado y recluido en La Picota, entregó su versión sobre los ofrecimientos que le habría hecho la defensa de Álvaro Uribe para cambiar su testimonio en el proceso contra el exmandatario. Juan Guillermo Monsalve es el testigo estrella del caso contra Álvaro Uribe. Todo empezó el 11 de abril de 2012, cuando el entonces representante Iván Cepeda hizo un debate sobre el surgimiento del paramilitarismo en la Antioquia de los años 90 y señaló al exgobernador Uribe como auspiciador. Uno de los testimonios con los que el congresista ambientó el debate era el de Juan Guillermo Monsalve, quien es hijo de un antiguo administrador de la finca Guacharacas. Al expresidente Uribe lo señalan de querer cambiar el testimonio de Monsalve por intermedio de unos ofrecimientos que, supuestamente, le habría hecho su abogado, Diego Cadena.